Continuamos en Argumentos conversando con el señor Luis Fuenmayor, hablando acerca de este panorama político y electoral. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentos en Instagram y @argumentos_gb en la cuenta de X. Allí vamos a estar leyendo más adelante sus comentarios, sus preguntas para el doctor Luis. Y quedamos con una pregunta. Hay un ambiente de incertidumbres acerca de él, el candidato por la plataforma unitaria, pero también acerca de qué pasará durante el proceso de las elecciones y posterior. ¿Qué panorama evalúa usted en esta dinámica? Yo creo que la incertidumbre nació con el candidato, obedece al hecho cierto de que independientemente de que ha dado declaraciones en las cuales señala que él no es el candidato de ninguna persona en particular, sino que él es el candidato de la plataforma unitaria democrática. A pesar de que ha dado declaraciones en las cuales, por ejemplo, habla del petróleo y dice que no es partidario de la privatización de PDVSA, lo cual sería contrario a la opinión de algunos miembros directivos de la plataforma unitaria democrática, que también entonces se deslinda de ello. Y a pesar de haber dado otro tipo de declaraciones en este sentido, de tener un hablar pausado, de no ser un hombre agresivo, etcétera, hay algunas cuestiones pues, que son de todas maneras ambiguas. Cuando, por ejemplo, se reúne con María Corina Machado recientemente y dicen que ambos han decidido que ellos van a ejecutar el mandato de las primarias. Entonces, resulta que no, digamos, el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones no está ejecutando el mandato de ninguna primaria, está ejecutando un mandato de la Constitución que dice que debe haber elecciones presidenciales en el año anterior a la toma de posesión, que es el año 2024. O sea que ese es el mandato. Aquí no estamos nosotros, digamos, apoyando ni respaldando ningún mandato de primarias, entre otras razones, porque las primarias fueron unas elecciones de un sector de la oposición. Las primarias no fueron unas elecciones universales. Esos señores que dicen, no, es que esas primarias dieron un mandato y allí está representado el pueblo venezolano. No, eso es falso. Yo no estoy diciendo si Edmundo González Urrutia tiene o no mayoría sobre Maduro, que aparentemente por algunas encuestas que existen triplica la votación de Maduro, que eso es lo que uno oye, lo que uno lee, lo que uno ha visto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que esa elección es de un sector de la oposición y ese sector de la oposición se pronunció. Y más nada, el resto de la oposición no se pronunció. Yo, por ejemplo, no voté en ese sector, yo no me siento representado por ello. Ni esa es una muestra de todo el universo electoral, en absoluto. Es una muestra de un sector de la oposición. Entonces, no puede María Corina y González Urrutia hablar de que ellos van a ejecutar el mandato de las primarias, porque las primarias no son un mandato para nada, ni ninguna elección nacional está ejecutando el mandato de ninguna primarias. Ese tipo de declaraciones mete ruido a la hora y crea ambigüedad y crea incógnitas alrededor de la candidatura de González Urrutia. A eso me refiero. Ahora, ¿qué es lo que uno esperaría? Uno lo que esperaría es que tratáramos de llegar a una situación en la cual los candidatos puedan perfectamente hacer su campaña, puedan dirigirse unos a otros, puedan increparse siempre dentro de las normas culturales del debido respeto, etc. Y que la polarización no sea llevada al extremo de casi ser una confrontación a muerte entre dos grupos. Pues. El gobierno ha polarizado la elección y también la ha polarizado la plataforma unitaria. Para la plataforma unitaria ellos son los opositores, los demás no existen, pero resulta que los demás sí existen. Los demás sí están allí. Que no nos gusten, eso es otra cosa. Que no votemos por ellos, eso es otra cosa, pero existen, están allí. Entonces, aquí nada más no son dos candidatos. Ahora, que sean dos candidatos los que terminan polarizando, bueno, sí. Eso normalmente ocurre en una elección presidencial, en donde dos candidatos terminan siempre polarizando y la gente, con la economía del voto, bueno, se dirige hacia el que está en contra del presidente Maduro, pues buscará votar por aquel candidato que reúne mayor número de votos alrededor suyo como para ganar la elección. Claro, y en esa dinámica también es importante mencionar
Lo que usted decía, veía en él una figura que tiene un discurso diferente en algunos puntos y que en esos puntos también son esenciales. Lo mencionamos al principio que hablaba de transición pacífica, el tema de hablar de una medida pacífica, de hablar de diálogo es importante. Habló en contra de las sanciones. Dijo que las sanciones no habían sido buenas en Cuba, que no habían servido para nada. Allí es contrario a lo que dice María Corina, porque María Corina ha sido adalid pidiendo sanciones. Claro, pero es parte de lo que necesita el pueblo venezolano que se pida también. Claro. Y parte de esas medidas donde hemos visto que el extremismo no ha ayudado en nada a los venezolanos y que allí es donde es importante pues esas medidas de transición. ¿Cómo es posible seguir avanzando, por ejemplo, en que en esta ambigüedad que usted mencionaba y que en este ambiente de incertidumbre no afecte al final al elector venezolano? Porque la idea es motivar a las elecciones, a que las personas puedan salir y que, bueno, que la dinámica pueda ayudar a todas las personas a sentirse, bueno, tranquilos y a estar conscientes de qué es lo que viene. Lo que pasa es que el gobierno nacional sabe que una votación masiva, una votación del 80% del registro electoral permanente, o del 70 o del 75% del registro electoral permanente, con un rechazo al presidente Maduro del 80%, que es lo que llenan todas las encuestas, significa una derrota electoral clara. Significa. Entonces, al gobierno no le interesa realmente que haya ese tipo de participación. Y el gobierno juega a que no haya ese tipo de participación. Y una de las formas es polarizar más, enfrentar ahora a la Unión Europea, poner las cuestiones como que dilemáticas, ¿no? ¿Es el país es el país o son las elecciones? Cosas así, buscando que la gente entonces baje su participación. Porque la única forma que tendría el gobierno de ganar sería que la gente baje su participación, porque de acuerdo a lo que dicen las encuestas, por supuesto. Ahora, si las encuestas nos están mintiendo todas ellas, bueno, eso es otra cosa. No habría cómo saberlo. Eso lo vamos a saber con la encuesta definitiva, que es el día 28 de julio. Son los resultados de las elecciones. Que es cuando veamos las elecciones, porque ahí no hay encuesta posible, sino esos son los resultados y punto. Ahora, lo lógico sería que la gente vaya a votar y que el gobierno facilite esa votación, que el gobierno no actúe colocando puntos rojos, por ejemplo, que el gobierno no actúe evitando que la gente vote, que el gobierno no actúe aumentando su enfrentamiento y sus acciones autoritarias con respecto, por ejemplo, a la plataforma unitaria democrática, sino que baje y que haya una garantía de que las elecciones se van a dar como deberían darse en todo país civilizado. Eso debería ser. Ahora, si eso ocurriera de esa manera, viene el problema de que el gobierno puede perder las elecciones. Y, claro, si no ha llegado a acuerdos, que tendría que llegarlo. Cuando Pinochet va a elecciones, él escoge el candidato que lo va... Aquí hablaban de que el gobierno no puede escoger el candidato de la oposición. No se trata de eso. Pinochet iba a elecciones y aceptó ir a elecciones porque iba contra un candidato que incluso había apoyado el golpe de Estado de él en su momento. Entonces, a ese candidato sí lo aceptaba, no aceptaba a otro candidato que lo había enfrentado desde antes, ¿no? Entonces, Pinochet escogió con quién medirse. En cierta forma lo escogió. ¿Por qué? Bueno, porque un gobierno que está amenazado internacionalmente de la forma en que está amenazado el gobierno actual, que tienen muchos de los jerarcas gubernamentales, tienen precio a sus cabezas, pues, de 15 millones de dólares, 10 millones de dólares, etc. Y eso permanece y continúa de esa manera, pese a que existen las elecciones. Bueno, eso tampoco es el mejor ambiente para nadie para participar en unas elecciones. Lo ideal sería que eso desapareciera. Eso sería lo ideal. Si realmente Estados Unidos estuviera interesado en eso, bueno, haría desaparecer esas cosas, ese tipo de situaciones las haría desaparecer. La oposición trabajaría también para hacerlas desaparecer, pero realmente no están interesados. Siguen en una ambigüedad, ambos, tanto la oposición, porque la oposición también quiere cantar fraude. Si pierde, canta fraude. Estoy seguro que va a pasar eso, si es que pierde. Va a cantar fraude. Y el gobierno también, por su lado, busca también la manera de que la situación no se ponga tan transparente para que la gente no salga corriendo a votar masivamente. Claro, un escenario complejo y donde es importante también ver cuáles son las acciones que se deben tomar desde los actores de la oposición y esas acciones donde se sigue apuntando al diálogo, a la negociación y a permitir que pues esos procesos que podrían de alguna forma obstruir este proceso electoral pues no ocurran. De eso vamos a seguir hablando a continuación luego de esta pausa.